finalizar el panel a sus compatriotas, también diplomático venezolano, el cónsul y jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, Pedro Sazone, cuyo tema, cuyo ponencia tratará sobre retomar el camino de UNASUR, una propuesta de agenda de transición. Tema que me parece que resulta muy importante, sobre todo porque es necesario rescatar las instituciones en el marco del espacio sudamericano que han sido debilitadas en años recientes. Buenos días. De verdad una gran oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones en medio de este evento que ha sido muy importante, de verdad. Hay grandes aportes en el diseño del análisis. Embajador, sería tan amable, por favor, de acercarse un poco al micrófono para ver si se le escucha un poco mejor. ¿Podrá ser? ¿Dónde está el micrófono? ¿Ahora? Mejor un poco, sí. Arriba para acá, arriba para acá. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Listo, gracias. Ok. Bueno, decía que importante este evento de la 8ª Conferencia de Estudios Estratégicos. Hemos tenido la oportunidad de verdad de ver toda una panorámica de análisis del entendimiento de la coyuntura actual mundial, tanto en América Latina como en el mundo, ¿no? Justamente voy a compartir con ustedes unas reflexiones en términos de la UNASUR en este proceso de reconfiguración mundial. El retomar el camino de UNASUR. Entonces, bueno, retomar el camino de UNASUR, una reflexión que hemos venido haciendo desde la experiencia acumulada que hemos tenido durante todo este tiempo. Me tocó estar al frente del proceso de la creación de UNASUR, luego en su etapa de desarrollo como representante diplomático en la Secretaría General. Por lo tanto, las reflexiones que hoy voy a hacer son reflexiones venido de la experiencia y venido desde el acumulado, desde el punto de vista de la reflexión teórica sobre el camino recorrido a UNASUR. Creo que vivimos un momento importante en el proceso ¿cómo retomamos a UNASUR? Retomar a UNASUR representa varias cosas importantes. Retomar a UNASUR representa primero valorar el momento geopolítico. Creo que eso es clave, fundamental, y en los análisis que hemos visto en términos de la coyuntura, una transición geopolítica fundamental, el cierre de un nuevo ciclo y la ponencia pasada nos hablaba de que la región vive una de sus mayores etapas de desintegración. Eso hay que tomarlo en consideración y tomar en consideración también la pregunta es, en la nueva reconfiguración mundial, en un proceso de disputa desde el punto de vista geopolítico, esa transición de la vieja hegemonía norteamericana y la vieja hegemonía de la Unión Europea y las nuevas referencias de los poderes emergentes, ¿qué papel va a cumplir la región suramericana? La respuesta a la pregunta, y eso tiene que ver con la importancia de retomar la integración, la respuesta es: no hay forma de responder a las exigencias si no hay unidad. Evidentemente, si no hay integración, es decir, América Latina tiene el reto de pasar de ser sujeto, objeto, a pasar a ser un sujeto fundamental en la referencia en términos de la capacidad de actuación, en la capacidad de actuar. Es decir, no hay forma de incidir en los cambios mundiales si no hay una lógica desde el punto de vista regional.
el valor frente a los nuevos procesos pasa por valorar el segundo aspecto importante, los logros alcanzados. Es decir, no estamos partiendo de cero. Es decir, hay un acumulado histórico que ahorita lo vamos a ver, hay un acumulado histórico importante desde el punto de vista de las definiciones conceptuales, de las definiciones doctrinarias, de las estructuras institucionales. Es decir, que retomar el camino UNASUR pasa por valorar lo alcanzado, entendiendo que los consensos tienen una determinante histórica particular, tiene que ver con coyunturas históricas particulares. Es decir, alguien puede decir los consensos alcanzados hasta 2017 no son los mismos consensos que vienen en esta nueva etapa, pero esos consensos alcanzados permitieron crear una cultura, permitieron crear una filosofía y permitieron crear una institucionalidad. El tercer aspecto a considerar en el retomar UNASUR es que hay que construir en el asentamiento de los logros alcanzados y de lo filosófico, la construcción de una visión de futuro. Es decir, hacia dónde va la región, cuáles son los grandes desafíos de la región y qué debe hacer la región en la coyuntura actual frente a los grandes desafíos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del marco de un mundo que está regido por el conocimiento, de un mundo sometido a un proceso de confrontación desde el punto de vista mundial. Y el cuarto aspecto, es decir, en esa relación dialéctica, en la referencia a la coyuntura, en la valoración de los logros alcanzados y en la construcción de la visión de futuro, es decir, cómo construir una plataforma de acción prioritaria, es decir, cómo colocar en términos concretos en el quehacer diario. Son los cuatro aspectos fundamentales en la reflexión de retomar el camino UNASUR. En ese retomar, como lo decía en la primera parte de la valoración, es decir, tenemos que hacer un recorrido importante porque existen activos, un recorrido que nos dejó definiciones doctrinarias en las diferentes cumbres de 2006, 2002, 2004, 2006, hay una definición desde el punto de vista de hasta dónde avanzaron los procesos de construcción de la voluntad política, los consensos de la voluntad política de la integración. ¿Cuál fue el aprendizaje de esa etapa que yo la llamo la etapa prefundacional de UNASUR? El aprendizaje más importante es que ahí se perfilaron diferentes formas de cooperación, se perfiló una noción de integración, se perfiló una ruptura con la vieja forma de unilineales de los procesos de integración que estaban referidos exclusivamente a lo económico. Por lo tanto, surgió un pensamiento producto de fíjense la secuencia histórica 2000, 2002, 2004, 2006. Estábamos saliendo de las etapas neoliberales fuertes, todavía estábamos bajo los designios de la concepción neoliberal de la integración unilineal economicista. Irrumpe un nuevo pensamiento que se fue construyendo en ese diálogo importante, y hay un punto de aprendizaje en esa etapa prefundacional. Es decir, el diálogo lo puede hacer todo. El diálogo es el espacio para el encuentro. El diálogo es la forma de manejar las diferencias, de manejar la diversidad. De aquel momento habían enfoques políticos disímiles, tal como existe en la coyuntura actual, pero la sabiduría desde el punto de vista de la madurez y de las circunstancias conllevaron a la construcción de un diálogo fructífero. Ese diálogo que se dio en la etapa prefundacional fue determinante en el diálogo fundacional, en la etapa fundacional. La etapa fundacional fue un salto cualitativo importante que hay que valorarlo en las circunstancias actuales. La valoración de la creación de una estructura, de una conformación, de un tratado constitutivo que le da una personalidad jurídica
que crea las reglas, las normas de cómo se relacionan los estados, porque hay un punto sumamente importante, era la reflexión y fue la reflexión y es la reflexión desde los estados soberanos. Es decir, los estados soberanos maduraron en el conjunto de la construcción de una interrelación estatal ya diferente, ya no predeterminada por la fuerza hegemónica, sino reflexionado desde los intereses y las prioridades de cada uno de los estados soberanos. Y eso fue lo que le dio nacimiento en ese proceso del 2007 al 2011 a la creación de un tratado constitutivo. Como decía el ponente pasado, uno de los retos de la CELAC es justamente avanzar hacia una conformación de una estructura institucional de manera permanente. En el cambio, en UNASUR, ese reto ya fue superado con el nacimiento del Tratado Constitutivo de UNASUR, que su etapa culminante fue en el 2011. Es decir, que tenemos una estructura jurídica normada. Esa estructura jurídica normada dio pie al desarrollo, lo que yo llamo la tercera gran etapa histórica, que es la etapa del desarrollo institucional. Es la etapa de la maduración de un pensamiento político venido de las cumbres y luego la maduración de la aplicación de una estructura institucional concebida teóricamente y concebida normativamente en el Tratado Constitutivo. Fue el gran reto vivido desde el 2011 al 2017, es decir, la capacidad de dinamizar una estructura diversa, de la capacidad de dinamizar una estructura jerárquica, donde tenía como punto fundamental los jefes de Estado y los jefes de gobierno, crear las estructuras desde el punto de vista político de los cancilleres y la estructura técnica del Consejo Delegado, a la par de la creación de esos tres elementos en términos de las estructuras fundamentales: Consejo de Jefes de Estado, Consejo de Cancilleres y Consejo de Delegados. Se creó una estructura que fue los aportes de mayor desarrollo, porque estas tres primeras estructuras tenían que ver con darle concreción a la voluntad política. En cambio, las otras estructuras, que fueron los 12 consejos sectoriales, le dio puerta a la conformación sin precedentes en la historia de la integración, que todas las políticas públicas, absolutamente todas, se alinearon. Todas las políticas públicas de los estados entraron en diálogo, y entraron en diálogo en razón de creación de una capacidad de definición de líneas programáticas. ¿Por qué? Porque cada estructura de los consejos, de los consejos sectoriales crearon su reglamento, crearon su normativa y crearon sus planes de trabajo. Y ahí hay todo un activo fundamental. Hay activos sin precedente desde el punto de vista institucional. Puedo referir el activo que es uno de los activos de mayor vigencia en términos del Consejo Electoral de UNASUR, por ejemplo, que creó un diálogo entre todas las instituciones electorales. No había y no hay institución electoral de convergencia en relación de los estados de mayor potencia como el Consejo Electoral de UNASUR. También me puedo referir al Consejo Energético, que definió una política central en términos de que la energía era la punta de lanza de los procesos de integración. La referencia a la estructura del Consejo de Defensa, que creó una doctrina, que creó una estructura normativa, que creó un centro de estudios estratégicos, la convergencia en las políticas sociales en términos de la referencia como foco central en lo que tiene que ver con la situación de desigualdad social. Por lo tanto, cuando vemos el desarrollo en esa dialéctica, porque hay una dialéctica en el tiempo, una dialéctica en el tiempo de las cumbres, una dialéctica en el tiempo concatenada al momento de la etapa de la creación
del tratado constitutivo y una dialéctica en el tiempo de colocar esa referencia institucional de una dinámica que tuvo todo su desarrollo. No hubo un momento que se paralizó la estructura, en lo absoluto, fue una dinámica continua en el tiempo. Esa referencia, ese aprendizaje de los tres grandes momentos, como resultado de eso, desde el punto de vista de cuál fue el gran activo colocado en la referencia, nos encontramos que el aporte, aparte de esa línea dialéctica en los tres momentos prefundacionales, fundacional y desarrollo institucional, es que hay un activo doctrinario sumamente importante. Y creo que el puente, lo que nos une del pasado vivido al presente y al rescate de la UNASUR, es el sistema doctrinario. Creemos y creo firmemente, venido del estudio del pensamiento político del comandante Chávez como elemento fundamental en este proceso y ahora los aportes del presidente Nicolás Maduro, que estamos al frente de un sistema de ideas doctrinarias. ¿Y por qué es importante el sistema de ideas doctrinarias? Porque es lo que nos une desde el punto de vista filosófico, porque uno se puede preguntar la gran demanda en la coyuntura actual, desde dónde volvemos a construir los consensos necesarios desde el sistema de ideas doctrinarias. Ese sistema de ideas doctrinarias tiene como núcleo central la unión, la concepción filosófica de la unión como concepto matriz. Cuando decimos unión, es el concepto superior, es el concepto de la visión, la unión de los estados, la unión de las políticas, la unión en la cooperación, la unión de la voluntad común frente a problemas comunes, la unión frente a la necesidad de la convivencia y del diálogo, y la unión frente a la visión del mundo como elemento fundamental. Por lo tanto, la unión es el concepto matriz que ordena, ese concepto matriz que ordena la unión desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista político, nos conlleva a la construcción de un pensamiento latinoamericano propio. Es decir, cómo le das desde el punto de vista concreción a un concepto filosófico de la unión, es la necesidad, y yo creo que las conclusiones que hemos estado escuchando de esta referencia de la séptima conferencia, hay aportes fundamentales en la construcción de un pensamiento latinoamericano. Es decir, que el concepto de la unión, el concepto de la unión en lo bolivariano, en lo trascendental, da pie a la conformación de un pensamiento propio latinoamericano. El pensamiento propio latinoamericano que nos une a cómo concebimos la economía, a cómo concebimos el mundo de la ciencia y la tecnología, a cómo concebimos los procesos democráticos. Esa relación de la unión como núcleo, el pensamiento latinoamericano propio, nos conduce a tener una mirada geopolítica propia, y es fundamental. Y creo que hay aportes fundamentales que se han estado conversando. Toda esa síntesis de las reflexiones dadas deben ser alimentos para la conformación de un pensamiento latinoamericano y la conformación de lo que nosotros llamamos una mirada geopolítica propia. Una mirada geopolítica propia. Y cuando hablamos de una mirada geopolítica propia, es cuando reflexionamos desde la concepción del sur, desde la concepción de la región, desde la confluencia desde el punto de vista de voluntades, esas dos referencias importantes en términos, esas tres referencias, en la unión como núcleo matriz, pensamiento político propio, la referencia a la geopolítica, tiene un actor fundamental que no se nos puede olvidar, que tiene que ver con rectificar algunas experiencias, que es el pueblo como sujeto político fundamental, quien le da vida, quien le da dinamismo, quien le da aplicación al núcleo fundamental de la unión
como concepto matriz es el pueblo como sujeto. Es decir, es el pueblo como sujeto de integración. Es decir, si el dinamizador en términos de la experiencia vivida en los 3 momentos fundacionales de UNASUR fue fundamentalmente los estados, en un aporte importante de los estados soberanos, en esta nueva etapa tiene que ser una relación entre los estados y el pueblo como sujeto político. El sujeto político que tiene organización, el sujeto político que tiene visión de integración, el sujeto político que tiene conocimiento de los cambios geopolíticos y los retos de la región. Esos niveles deben conducir, que es la última parte de mi intervención, es la agenda estratégica. Es decir, el concepto de la unión, la visión del pensamiento político, la relación de la visión geopolítica propia y el sujeto debe sintetizarse, que debe ser, a mi entender, desde el punto de vista de la experiencia vivida en UNASUR, la valoración del nuevo consenso. Y el nuevo consenso yo lo llamo la agenda estratégica, la agenda de la transitoriedad de retomar a UNASUR. Esta agenda y esta referencia en términos de construcción está fundamentado en grandes tareas de la agenda. Cuando digo grandes tareas, son como los núcleos estructurales de la nueva acción. Y esos núcleos estructurales de la nueva acción están conformados en la sistematización de la experiencia, en la valoración de la experiencia y los aportes en términos de activos frente a los grandes retos de la coyuntura. Entonces creo que las grandes tareas para una agenda estratégica de transición están referidos a lo que tiene que ver con el elemento central en la coyuntura actual. Todos los elementos deben ser subsidiarios al núcleo central, que yo lo defino, al ataque a la pobreza y la desigualdad social. Es decir, cómo tú colocas todos los elementos en términos de arquitectura financiera, en términos de políticas culturales, en términos de política científica y el desarrollo científico en términos de la nueva arquitectura financiera. El elemento central que le da vida, que le da razón, que le da concreción frente a la expectativa de la población suramericana es el ataque a la desigualdad y a la pobreza. Es decir, venimos de una dinámica de verdad de involución en los indicadores sociales por razones políticas, por razones de aplicación, por la forma y la manera como los Estados Unidos ha querido rendir a Sudamérica en la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, una de las tareas central ordenadora de la recomposición desde el punto de vista de la agenda estratégica deben estar fundamentadas en lo que tiene que ver con el ataque a la pobreza y a la desigualdad. El segundo elemento fundamental es que alimenta, que coadyuva, que crea valor, es que Sudamérica tiene en esta nueva coyuntura asumir el reto de la innovación del desarrollo tecnológico. Hay una discusión fundamental si la inteligencia artificial se puede regular o no se puede regular. ¿Hay normas o no hay normas? Hay una discusión que la UNESCO colocó sobre el tapete, la importancia de la regulación de la inteligencia artificial. Yo creo que es un reto, pero ese reto tiene que asumirse desde el punto de vista de la soberanía de los países, el fortalecimiento de la democracia y la soberanía. Es decir, no hay proceso de mejoramiento desde el punto de vista de los indicadores sociales y desde el punto de vista de la tranquilidad, desde el punto de vista económico, si no hay una profundización de los procesos democráticos, del respeto a la democracia,
del respeto a la soberanía de los pueblos suramericanos. Es uno de los elementos de mayor procesos negativos hoy en Sudamérica, tiene que ver cómo han sido sometidas las democracias al poder injerencista de los Estados Unidos. Los poderes fácticos están acabando con la dinámica democrática de la voluntad soberana cuando el pueblo se expresa en términos de referencia del cual es su voluntad mayoritaria. No hay posibilidad del ejercicio de la democracia porque el poder de injerencia y los poderes fácticos fracturan los desarrollos democráticos. Por lo tanto, es un reto fundamental y asumir ese reto tenemos un activo importante en la región que habrá que ponerla sobre el tapete, que es el Consejo Electoral de UNASUR. El otro elemento en términos de reto de las grandes tareas es lo energético. Como decía nuestro querido, siempre recordado Ali Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR, ¿qué tiene la región fundamentalmente? Tiene recursos naturales. Y cómo convertir los recursos naturales, más allá de exportación de materia prima sin valores agregados con impactos ambientales, cómo reconformar la concepción tecnológica de Sudamérica a partir de un aprovechamiento soberano de los recursos naturales. Creo que tenemos un gran factor de cómo incidir en este mundo geopolítico en conformación es a través del manejo soberano de los recursos naturales. El proceso al lado de los recursos naturales, al lado de tener una visión política propia, está la nueva arquitectura financiera. Es un momento crucial. El debate lo hemos visto en términos del desplazamiento del dólar como uso de intercambio y como reserva, como hay una discusión importante. Ya el presidente Lula en la cumbre que se hizo de Brasilia en el mayo pasado puso el tema sobre la mesa. Por lo tanto, le tocará a UNASUR en esta nueva etapa hablar e intercambiar y desarrollar esta nueva arquitectura financiera que tiene que encontrarse con una nueva estructura comercial en términos de mayor fluido y en términos de mayor desarrollo. Al lado de eso, uno se pregunta, ya cerrando, hay un elemento fundamental en términos de los grandes temas, es cómo preservar a Sudamérica como zona de paz. Creo que tenemos un avance importante, creo que hubo una madurez en términos de toda la estructura de defensa en Sudamérica, que se dialogó y se creó una referencia de cooperación cuyo centro fundamental era la preservación de la paz. Por lo tanto, esto es lo que yo llamo un rumbo estratégico para retomar a UNASUR fundamentado en el sistema de ideas doctrinarias que hemos tenido, que hemos desarrollado y que está en vigencia teórica. Estos eran los elementos que quería compartir con ustedes, dándoles las gracias por esta gran oportunidad.